Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, espero que estén muy bien. En el video de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que es el concepto de identidad, que es un tema que viene surgiendo bastante tanto en las consultas de oncología integral como de coaching y que me parecía interesante traerlo acá al espacio de YouTube para hacer una reflexión acerca de esto, profundizar un poco y que también ustedes me comenten lo que piensan y qué les llega respecto a lo que vamos a hablar. Etimológicamente la palabra identidad significa entidad con la que me identifico, ¿no? Y la identidad esconde un poder enorme, ya que esconde o tiene el poder de formar creencias. Y estas creencias van a ser la que van a moldear nuestra forma de pensar, sentir, actuar, ¿sí? Y que van entonces a condicionar nuestros resultados en la vida. Es decir, que finalmente van a ser los que van a moldear nuestra realidad. Entonces, lo interesante de esto es que la identidad o el concepto de identidad nos va a permitir entonces expandirnos, crecer y desarrollarnos, o por el otro lado, limitarnos, empequeñecernos o dividirnos. Entonces, sí, la identidad puede ser una trampa, porque cuando uno se aferra a una identidad rígida, se va encarcelando, se va encerrando, y esto no permite expandirnos, no permite a veces ver oportunidades. Entonces nos aferramos a una creencia de nosotros mismos, a lo que creemos que somos, y muchas veces en nombre de la coherencia defendemos muchas formas de actuar, de pensar, de sentir, incluso vínculos, hábitos, ¿sí? Que son correspondientes a esta identidad que nos hemos creado. Entonces, como veníamos diciendo, muchas veces estas cadenas o estas jaulas en donde nos colocamos a partir de definirnos y condicionarnos rígidamente con estas etiquetas no nos permiten avanzar, ¿sí? No nos permiten expandirnos y no nos permiten ver distintas oportunidades. Ahora, por el otro lado, diametralmente opuesto a este concepto, la identidad también puede ser un trampolín, ya que en vez de un punto de llegada, ¿no?, donde yo me identifico rígidamente, podemos tomarlo muchas veces como un punto de partida, como un punto de inicio para ir hacia donde yo me quiero convertir. Entonces, cuando la uso más que nada como un mapa o como una brújula, ¿sí?, más que como una etiqueta rígida, eso me va a permitir ir en búsqueda de mi mejor versión o de aquello en lo que yo me quiero convertir, en algo más aspiracional. Ya que entonces no se trata de ser alguien y de defender una identidad, sino estar en constante movimiento y evolución. Entonces, para terminar con la parte introductoria, podríamos decir que la identidad o el concepto de identidad no es el problema. El problema muchas veces es aferrarnos rígidamente a este concepto de identidad que tenemos, y la libertad, en otro lado, no es negarla, sino en saber que es un concepto amplio, fluido y en movimiento. Los invito ahora entonces a profundizar un poco más en este aspecto a veces contraproducente que tiene el identificarse rígidamente con una entidad o con un concepto, y cómo podemos hacer nosotros entonces para transformar esta visión y utilizar la identidad como algo positivo, como una herramienta para la expansión. Probablemente todos estén familiarizados con el concepto de identidad limitante o identidad impostora, y que consiste en esta versión que tenemos de nosotros mismos que termina siendo pequeña, limitante y limitadora. Y esta idea que nos hacemos de nosotros mismos, como dijimos, nos va restringiendo, nos va haciendo más angostos y más pequeños en nuestra capacidad de accionar, de ser creativos y de crear una nueva realidad. Muchas veces, y muchos van a entender y han escuchado, ¿no?, el poder que tienen las palabras yo soy o yo no soy, ¿no? Entonces, cuando uno constantemente en su diálogo interno se va diciendo, por ejemplo, yo soy un holgazán, un procrastinador, un vago, yo no soy bueno para este trabajo, yo no soy bueno para las relaciones sociales, yo no soy bueno para las relaciones íntimas, etcétera, etcétera, ¿no? Son palabras muy fuertes, pero como venimos diciendo, ¿no?, es una versión muy limitada que te deja muy pequeño, ¿no? Como si uno se pusiese unos
una visión muy puntual sobre algo y no permite ver más allá, no nos permite expandirnos. Y algo interesante de esto que está descrito sobre la identidad impostora es que se manifiesta en tres grandes áreas: en la atención, en las palabras y en el cuerpo. En la atención, porque fíjense qué interesante, ¿no? Existe lo que se llama un sesgo cognitivo. Cuando yo me identifico con determinada entidad, ¿no?, mi atención va a estar puesta puntualmente sobre las cosas o los hechos que confirman esa identidad. Entonces, si mi creencia limitante, ¿no?, es que yo soy un procrastinador, un vago o no soy bueno para nada, probablemente mi atención al final del día o en el día a día esté puesta sobre todo, por ejemplo, en que no llegué a hacer tal cosa para el trabajo, o que en momento, digamos, ocioso o de descanso esté pensando: no puedo hacer esto porque soy un vago, necesito ser más productivo, ¿no? Esto es un poco lo que es el sesgo cognitivo, en vez de ver muchas veces el resto de las cosas que suceden en el día. Por otro lado, las palabras. Las palabras que tienen que ver con el diálogo interno que tenemos dentro nuestro y que van también construyendo nuestra realidad. Si cada uno se percata, ¿no?, nosotros estamos constantemente teniendo un diálogo interno en nuestra cabeza. Y qué tóxico, ¿no?, es tener un diálogo interno, por ejemplo, que vas caminando al trabajo y ya vas pensando: uy, no, ya no llegué a hacer esto que me habían pedido, soy un vago, un holgazán, un procrastinador, seguramente me van a decir esto o la otra cosa, me van a bajar el sueldo, etcétera, etcétera, ¿no? Un diálogo interno muy tóxico, muy contraproducente, que es otra de las formas de las manifestaciones de esta identidad impostora. Y como tercer punto, el cuerpo, ¿no? Como veníamos diciendo, muchas veces el cuerpo habla lo que la mente calla, y de lo que sabemos ya de la psiconeuroendocrinoinmunología, toda esta cascada de pensamientos va a generar emociones contraproducentes que finalmente se van a exteriorizar en el cuerpo, y no solo como, por ejemplo, posturas o tensiones musculares y todo, ¿no?, incluso hasta estados neuróticos, psiquiátricos o incluso alguna enfermedad física. Entonces, lo interesante también de estas tres vías de expresión que tiene la identidad impostora es que también son tres vías para sobreponernos a ella, para transformarla, para transmutarla en algo en lo que nosotros queramos. Primero, identifiquemos, ¿no? Entonces, sobre la atención, hay que ser un detective de uno mismo, ¿no? ¿Qué es este proceso de metacognición? Que es empezar a observar y a escuchar, ¿no?, como ponerse en tercera persona y empezar a ver, escuchar dónde estoy poniendo la atención, qué está ocurriendo dentro de mi cabeza y cómo se expresa en mi cuerpo, ¿no? Entonces, en la atención, empezar a ver realmente dónde estoy poniendo la atención y si realmente es realmente eso lo que me representa, y eventualmente empezar a poner la atención en cosas que me son positivas para mí, ¿no?, en situaciones que me llevan a tener más creatividad, a tener más bienestar, a tener más plenitud, a que me motiven, que sean enriquecedoras, ¿no?, que me den un alimento rico en mi vida. Otra cuestión importante con respecto a las palabras es empezar a ser un poco un juez de este diálogo interno, ¿no?, y decir, bueno, ponerle, ¿no?, de vuelta al ejemplo que veníamos diciendo: si yo voy al laburo y me estoy diciendo todo esto y digo que soy un procrastinador, que soy un desastre, es preguntarse, ¿no?, ¿realmente soy así? ¿Realmente esto es verdad lo que me estoy diciendo? Y poner en tela de juicio todos estos conceptos y creencias que voy teniendo. Y finalmente, con respecto al cuerpo, cuando yo empiezo a cambiar un poco, ¿no?, mi atención y mis palabras y mi diálogo interno, mi cuerpo también va expresando eso de una manera más saludable, disminuyendo los dolores, mejorando las posturas e incluso teniendo una sensación más de bienestar físico. Y no nos olvidemos tampoco que muchas veces el cuerpo también nos ayuda a liberar muchas de estas tensiones a través, sobre todo, de la actividad física. Y de una actividad física, obvio, que nos guste y nos dé placer. Entonces, la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo construimos una nueva identidad? Hay dos cosas fundamentales que parece sencillo, pero que llevan mucho trabajo y mucho compromiso. La primera, y muy importante, es tener una visión de quién yo quiero ser, ¿no? Cómo quiero ser, una visión clara de cuáles son
los atributos, las fortalezas, de esta visión que podríamos llamarla una mejor versión de mí, ¿no? O alguien a quien yo admiro o aspire a ser, como habíamos dicho anteriormente. Y lo segundo es poner manos a la obra, ¿no? ¿Y qué es poner manos a la obra? Empezar a hacer cosas, tener actos, tener actitudes, tener hábitos que sean correspondientes con esta nueva identidad, ¿no? Que refuercen esta identidad, que la reflejen. Entonces, si yo tengo en cuenta que la identidad es maleable, modificable, se puede redibujar, ¿no? Tengo la puerta abierta para hacer cambios profundos en mí, ¿no? Cambios que vayan de adentro hacia afuera, que no sean reactivos a lo que me viene de afuera, sino que sean proactivos o creativos, ¿no? Empezar a crear como yo quiero ser. En el libro de Hábitos Atómicos, que yo siempre recomiendo, hay muchos ejemplos de esto, pero me resulta interesante traer acá este concepto de que, por ejemplo, a una persona no le ofrecen un cigarrillo, ¿no? Y está intentando dejar de fumar. Entonces, fíjense la diferencia que existe entre decir, no, gracias, estoy intentando dejar de fumar o estoy dejando de fumar, versus otra persona que dice, no, gracias, soy un no fumador, ¿no? Si bien parece un juego de palabras sutil, esconde una gran diferencia, que es la diferencia de identidad, ¿no? Entonces, eso va a ser más sencillo, o va a llevar, más que más sencillo, va a llevar un cambio más profundo en mis actitudes y en mis actos. Porque entonces, cuando empezamos a tener actitudes y construir hábitos que están alineados con esta nueva identidad, estos van a reforzar esta identidad nueva, que a su vez va a ser más fácil, ¿no? Llevar a cabo estas actitudes y estos hábitos de vida. Entonces se empieza a formar un círculo virtuoso, donde cada vez y de a poquito se vuelve más fácil. Ahora, no nos engañemos a nosotros mismos. Va a ser un proceso complejo, lleno de desafíos, lleno de dificultades, porque nuestra identidad nueva, ¿no? O estas que estamos buscando, y sus hábitos y sus actitudes van a chocar con nuestra identidad vieja, ¿sí? Y con sus hábitos. Entonces hay que saber que va a ser un proceso difícil, porque nos cuesta salir de nuestra zona de confort, nos cuesta hacer cambios, nos cuesta ponernos en acción, porque sería más fácil, ¿no? Siempre vivir ya con lo que sabemos hacer, ¿no? Como dice el dicho, más vale malo conocido que bueno por conocer. Por eso es tan importante hacerlo de una forma tranquila, amable, con mucha compasión sobre uno mismo, ¿no? Porque sí, obvio, vamos a fallar algún día, ¿no? Algún día me va a ser difícil no fumar, o salir a correr, o comer sano, o dormir temprano, ¿no? O lo que uno quiera. Pero hay que recordar también esta compasión y este saber perdonarse, porque es un proceso complejo. Pero lo importante es el compromiso que uno pone para seguir adelante en este proceso. Entonces vamos a ver que de a poquito, ¿no? Se va produciendo esta microevolución diaria, ¿no? Este compromiso que yo tengo con este cambio va a ir produciendo pequeñas ganancias día a día, y que a veces, o sea, va a tardar un tiempo en hacerse visible, pero muchas veces llegamos a un punto que es un umbral, donde a partir de ahí se produce el cambio. Y van a ver que quizá llego a partir de un día, se hacen las cosas más fáciles, empiezo a tomar decisiones de manera más sencilla, ¿no? Y ahí es donde realmente la magia se produce. Y que, como venimos diciendo, es producto de muchísimas decisiones y este compromiso vitalicio que tenemos, de pequeñas actitudes que van sumando y que parecen silenciosas, ¿no? Pero que son sostenidas en el tiempo, ¿no? De esta consistencia con lo que queremos ser y lo que queremos alcanzar. Por eso la identidad, o el concepto de identidad, no es un destino, no es algo rígido con lo que yo me tengo que aferrar, sino que es una forma de estar en el mundo, ¿no? Está este cuento oriental, ¿no? Que dice que un alumno le dice a su maestro, maestro, cada vez que camino un paso, el horizonte se me aleja un paso, ¿no? ¿Para qué sirve entonces el horizonte? Y el maestro le dice, para eso, para caminar. Pasa un poco esto con el concepto de identidad, ¿no? Como también pasa con el propósito y los ideales y muchos de estos conceptos de visión. Todos estos conceptos, puntualmente el concepto de identidad, nos sirve para siempre estar en un proceso de ir en búsqueda de mi mejor versión, o lo que yo quiero alcanzar, o lo que aspiro en la vida,
¿sí? No es algo rígido, sino que es algo que me empuja constantemente a ir hacia adelante. Hay una meditación muy linda, también oriental, en donde una vez que uno entra en un espacio de meditación, de silencio y de serenidad, uno empieza a decir para sí mismo, ¿no? Yo no soy mi nombre, por ejemplo, ¿no? Yo no soy mis cosas, mis posesiones, yo no soy mi apellido, yo no soy mi profesión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se va sacando capas y capas y capas de condicionamiento, y todo eso es muy enriquecedor porque empieza a darse cuenta que en realidad uno es mucho más de las cosas con las que se identifica, y esto empieza a hacer espacio para reconocer lo que realmente somos. Para ir terminando, quiero compartirles también una frase de Eckhart Tolle en su libro El poder de la hora, que dice, nada real puede ser amenazado. Y cuando lo traemos a esta charla de concepto de identidad, me parece muy interesante porque uno muchas veces, ¿no?, se identifica con estas etiquetas, con su historia, con hechos, con victorias y con derrotas, ¿no?, en la vida. Pero eso termina siempre generando una identidad que es frágil, ¿sí?, que puede perderse, ya que todo eso, ¿no?, finalmente a uno no lo define. Lo interesante de ver es que hay algo mucho más profundo, ¿no? Una presencia, una esencia que no necesita defenderse como un personaje, como una máscara o como una etiqueta, y que va mucho más allá de nuestro nombre o del rol que ocupamos en nuestra sociedad. Y que realmente cuando empezamos a construir desde ahí, desde esta presencia, desde esta esencia que nos habita, ya los cambios no son una lucha, sino que son una consecuencia natural de nuestra evolución. Entonces esto ya deja de convertirse en una batalla, ¿no?, y empieza a fluir, y empezamos a reconocer que empezamos a conectarnos con lo que realmente somos en realidad y en profundidad. Muchas gracias por llegar hasta acá, espero que te haya gustado, y si esto resonó con vos, te invito a seguir explorando. Podés visitar mi página de Instagram, donde comparto muchísima información sobre medicina, oncología, desarrollo personal, coaching, espiritualidad y muchas cosas más. También vas a encontrar mucha información acerca de mi metodología de acompañamiento del paciente oncológico, que yo denomino coaching oncológico, y que no solo busca curar la enfermedad, ¿no?, con todas las técnicas científicas, médicas y oncológicas, sino que también pretende acompañar a la persona desde un aspecto emocional, mental y espiritual para lograr así la transformación y la plenitud. Y si todavía querés seguir profundizando y querés dar un paso más, te invito a estar atento también al canal de Instagram, porque en breves vamos a estar anunciando la salida de un nuevo taller llamado Sanar desde el Interior, que es un taller virtual de 4 semanas en los que vamos a aprender y a entender cómo los pensamientos y las emociones impactan en nuestra salud física, y qué podemos hacer nosotros para ganar ese control nuevamente, para tener este control nuevamente, y así tener un estado de salud pleno y sentirnos en total bienestar. Gracias por llegar hasta acá, espero que tengas un muy buen día, déjame cualquier comentario que creas necesario, nos vemos en el próximo video. Un abrazo.